Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, chiquillos? Hola a todas, a todos, les doy la bienvenida. Co- eh, Me alegra mucho ver a todo el público, a toda la gente de la comunidad que pueda estar en este momento viendo el programa Conversatoria, un espacio de conversación y reflexiones sobre temas de oratoria. Soy Luis Becerra, coach especializado en habilidades oratorias y conductor de este programa transmitido en vivo los días miércoles a las 20 horas desde nuestro fanpage oficial Conversatoria para toda la comunidad que nos sigue y seguramente la que nos va a seguir en poco tiempo más cuando estemos publicando nuestras grabaciones de cada uno de los capítulos. Aprovecho de invitarlos también a hacer sus comentarios y darle me gusta a esta nuestra página oficial para poder recibir notificaciones de nuestros encuentros. Saludamos entonces, como siempre, a nuestros coaches, panelistas y amantes, por supuesto, de las habilidades oratorias. Mónica Mate, ¿cómo estás, Mónica? Hola. Feliz de estar un miércoles más contigo, Luis, en Oh, vivo. Gracias gracias. contigo también, Ricardo. Compartir un espacio entretenido. Ya estaba de menos, estaba anhelando que fueran las 8. Genial. ¿Y cómo está ese ánimo hoy día para compartir un nuevo tema bastante interesante? Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido, compadre. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Mónica, por tu saludo también. Un agrado y un placer, como siempre, estar con ustedes, compartir con todo con esta audiencia que ha ido creciendo según las estadísticas que Luis ha compartido. Ha ido creciendo y los invitamos a todos a seguir este espacio donde tenemos buenas reflexiones, una rica conversación, donde nosotros contamos nuestras experiencias, abrimos nuestros corazones en realidad, y comentamos ¿cómo se llama? Las conversaciones. Y así que, Luis, te agradezco mucho esta invitación nuevamente, como siempre. Muchas gracias, Ricardo, y le doy la bienvenida. Vamos a tener un lindo espacio de conversación. Me encantan estos temas de oratoria. No siempre se dan en algunos espacios de conversación y reflexión, así que vamos con todo. Yo también estoy muy entusiasmado para que hablemos sobre otro interesante tema representado en la siguiente primera pregunta que voy a tirar ahí a la parrilla. ¿Cómo podemos manejarnos con éxito frente a los distintos tipos de público? Es un temón, ¿eh? Un temón, porque no es tan fácil de repente tener una clasificación o decir que los públicos son aquí, son allá, tienen características propias y las clasificaciones son unas, y las estrategias también para poder manejar los tipos de público. Yo hice una breve investigación, ahí googleé de repente algún libro por ahí, en donde me di cuenta que etimológicamente la palabra público viene del latín publicus, y desde ahí también se deriva otra palabra que se llama populus, y dice, de alguna forma deduje, ¿cierto?, que tenía que ver con las cosas del pueblo, ¿ya? O lo que le interesa al pueblo. Y esto quiere decir de alguna manera que un grupo no necesariamente puede ser un público, pero se va a transformar en público cuando hay un interés específico de escucharte, de saber lo que tú dices o lo que haces. Y en ese momento ese grupo se transforma en tu público y bueno, y ahí viene después el tema del manejo. ¿Cómo manejas grupos de personas? Este tema me gusta mucho, principalmente porque recuerdo hace una semana atrás, ¿cierto? Hicimos un módulo de un curso que estamos dictando junto con Mónica, estamos cofacilitando, y desarrollamos justamente este tema de los tipos de público y algunas estrategias generales para manejarnos con efectividad, ¿ah? A ese tipo de gente independiente, digamos, de las necesidades, expectativas, intereses. Lo que sí yo puedo decir es que y lo encuentro muy interesante como tema, y me gustaría también escucharlo a ustedes, por supuesto, y que hiciéramos también, desarrollemos este tema, porque creo que no hay como les decía anteriormente, no hay una clasificación exacta de los tipos de público. O sea, mucho depende de la situación, los intereses, y si se trata de contextos en ambientes formales o ambientes informales, cuando uno quiere hacer un brindis o cuando uno está en una conferencia. O sea, eso, para cualquier tipo de gente es importante poder manejar grupos.
De hecho, es tanta la importancia que al menos yo le he dado durante los 17 años que llevo de docencia y también de entrenamiento, que me he dado cuenta que las personas normalmente tienen, digamos, como tienen distintas necesidades, de repente yo me he dado esa posibilidad de conocerlos un poco más para ver cómo los valido, cómo hago que esas personas puedan participar y crear ambientes favorables para que hagan de mi intervención una buena experiencia. Y me di cuenta hace algún tiempo cuando una persona me dijo, mira, ¿sabes qué? La verdad es que ni tú ni yo somos imprescindibles y además lo que tú sabes lo puede saber otra persona. Por lo tanto, se lo podría aprender sin ningún problema. Y yo recuerdo en esa oportunidad que sí, hablamos de la materia, de lo que otra persona podría también repetir la misma materia. Sin embargo, el manejo de grupo que está dentro de esa intervención que uno va a hacer, se consigue muchas veces con la experiencia, cierta expertise en desarrollar tus talentos y también de manejar un poco tus emociones, porque cuando te entregas a una situación, te ves envuelto en una situación difícil, ya sea por alguna pregunta incómoda, por ejemplo, o personas con una personalidad que no te deja fluidamente seguir tu curso, por ejemplo, tu intervención, claro, ahí para mí por lo menos es todo un arte y que se aprende y se va desarrollando con el tiempo. Y eso no todos lo manejan solamente por saber de la materia, ¿te fijas? Entonces el manejo de grupo y los tipos de público creo que es un tema súper interesante. Y bueno, aquí estamos para poder reflexionar un poquito sobre eso y algunas preguntas también que previamente ya hemos acordado para poder compartirlas con nuestra audiencia. Mónica, te quiero preguntar derechamente, ¿qué es para ti un público? ¿Cómo son los públicos? ¿Cómo lo entiendes tú, este fenómeno de los públicos? Me imagino que tú también has tenido mucha experiencia con público. Sí, claro. El público en particular tiene que ver con en qué contexto estás dando tú tu discurso, estás hablando. Puede ser un público que tenga que ver con que quiere motivarse, puede ser un público que necesita una información concreta de alguna clase, alguna materia, que es otro público un poquito más serio. De repente los egos, sobre todo profesionales, ahí se ven reflejados y son esos egos los que muchas veces se ven en este ir y venir. Hay públicos que quieren divertirse y tú lo vas notando ahí desde las primeras sonrisas y son mucho más livianos. Y siento que hoy día la mayoría necesita divertirse. Para mí, ahí, mientras más amable, cercano, plástico en cierta manera somos como oradores, notando porque es una línea fina, tiene que ver con experiencia, básicamente este manejo grupal. Puedes llevar una charla a que sea exitosa o que de verdad no puedas manejarlo. Es decir, si tú no tienes esa plasticidad, esa cercanía con la gente, de repente si te sale alguien, sobre todo en el caso del ego, o en el caso de que quieran pasarlo bien, te sale uno chistoso, que todo el rato se está haciendo el payaso, hay que saber manejarlo. Y ahí hay muchos tips que se pueden aplicar y que obviamente vamos a estar conversando acá en esta hora, ¿cierto? Por lo menos a mí, esa es mi experiencia, que hay que ser bastante cercanos, plásticos, sensibles y percibir esa escucha activa, grupal. Es como algo difícil de explicar. Sí, por lo mismo es fascinante, po, ¿eh? El tema del manejo de grupos, si es que hay alguna estrategia. Lo que tú bien dices, la experiencia nos lleva a esa expertise de manejar grupos y de poder intervenir y darle ese ambiente de credibilidad, confianza, que haya un buen ambiente, por lo más cercano posible a esas personas. Ricardo, te pregunto derechamente, ¿qué es para ti público? Me comentaste en un minuto que lo encuentras súper interesante también el tema, porque yo creo que da para mucho. Así que cuéntanos
¿Cómo lo percibes tú, los tipos de público? Bueno, encontré que el tema es muy interesante. Yo creo que cuando se hacen los talleres de oratoria y comunicación efectiva, justamente uno de los puntos que se desarrolla y se toca es el tema de los tipos de público o auditorium también se denomina. Creo que el tema fue muy bien, muy acertado, así que te agradezco mucho, digamos, y fue un desafío para mí porque empecé a pensar que era relevante y me dije yo, bueno, voy a preguntar lo primero, y ya lo hiciste tú en realidad, que era preguntarse qué es lo que es público. Entonces hay muchas definiciones, pero así como en términos muy sencillos como yo lo entiendo, digamos, y lo comparto con ustedes, Claro. es son personas, ¿cierto? Un grupo de personas que tienen intereses comunes. Eso como es un público. Entonces tenemos muchos tipos de público, y ahí también hice lo mismo que tú, empecé a indagar un poco más en qué tipos de información existían hoy día respecto a eso, y Mm, hay muchas formas de tipificarlo. mm, Hablar demográficamente, ¿cierto? Sociológicamente, psicológicamente, entonces tenemos muchos tipos de públicos, y claramente a uno, en la experiencia que uno tiene dando estos talleres de oratoria o facilitaciones, mm. se ha encontrado con muchas, muchas cosas interesantes y que son muy importantes manejarlas. Y yo y coincido absolutamente con lo que dice Mónica, que es prácticamente un arte esto, pero es una experiencia, Sí, ¿cierto? En el fondo sí. que se va adquiriendo con el tiempo, Mm. porque pasan muchas cosas dependiendo de los públicos que uno expone, ¿no? ¿Cierto? Así que Mm. yo encuentro que es maravillosa esta pregunta, y, y bueno, yo ahí aprovecho, digamos, de preguntarte a ti, Luis, digamos, Mm. también, ¿qué te ha pasado a ti con esto? ¿Qué tipos de público te has encontrado? ¿Cuál ha sido tu experiencia ahí? Buena, el tema de los tipos de público, gracias por la pregunta, porque también me da un poco a entender de que hay esa plasticidad, el dinamismo que uno necesita tener y la adaptación, ¿cierto? Que es una capacidad, una destreza que se logra solamente con el tiempo, con las reflexiones, con la autoobservación. ¿Qué me pasa con esa persona, ¿cierto? Que tiene ese tipo de personalidad, ¿cierto? O estuvo, o dijo tal cosa, ¿cómo me pilló esa pregunta? ¿Cómo salgo de esa situación? Pero no salir como para no, como para dejar un mal ambiente, como para correrme de la pregunta, sino como de alguna forma dejar satisfecho, ¿cierto? A esa persona participante y a los demás también, ¿no? O sea, a las demás personas que sientan que uno también puede desde la honestidad y desde la cercanía poder entregar alguna respuesta medianamente satisfactoria. Yo me he encontrado con, bueno, hartos tipos de público, ¿ya? Recuerdo el, porque llevo 17 años, pues, entonces me doy cuenta, de repente me estaba acordando en este minuto de varios, pero eh, he logrado darme cuenta de algunas estrategias que por lo menos me han resultado a mí. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, del payaso, por ejemplo, el típico que quiere hacerse el chistoso. Obviamente que puede parecer simpático, pero si uno no sabe manejar a ese tipo de asistente, porque también podría ser todo el curso, o sea, todo el público podría estar como eh, concentrado de repente en echarte a perder la intervención, o no está de acuerdo, o simplemente de antemano ya no aprueba tu intervención, ¿te fijas? Entonces nos encontramos con públicos que pueden ser muy tóxicos, por así decirlo, pueden ser muy contraproducentes o desafiarte mucho, digamos, en esos momentos. Y otros que son súper fáciles, ¿sabes? Otros que ya vienen predispuestos a colaborar contigo. Pero incluso esas personas, público entero o algunos participantes que se han mostrado muy colaboradores, yo también lo he visto cuando hice docencia, por ejemplo, a alumnos jóvenes en una universidad en el sur, y me di cuenta que los cooperadores hay que tratar de tenerlos como ahí, digamos, o sea, en su rol de cooperadores y que no pasen a protagonizar, porque me pasó varias veces que un supuesto cooperador tomó el protagonismo y después
quiso hacer sin preparación, sin tener mayor empatía ni con el público ni conmigo, digamos, se fue para otro lado, ¿no? Y las situaciones se tornaron súper difíciles, ¿ya? También me he encontrado, y eso me ha pasado también mucho más, con estos líderes, es decir, con algunos asistentes que de repente son líderes y no todos son líderes positivos, es decir, no tienen seguidores, no tienen solamente gente que los escucha, sino que además los defiende. ¿Ah? Es como tener algunos abogados disfrazados de asistentes y sobre todo los líderes negativos, aquellos que de alguna forma quieren ocupar el tema, ¿cierto? O lo que tú estés diciendo para poder protagonizar alguna situación o bien llevarlo a un objetivo, ¿ya? Me hace recordar la prensa, que muchas veces cuando tú estás frente a ellos, de repente te hace una pregunta, pero hacia una cierta perspectiva de cómo ellos lo quieren publicar después. ¿Ah? Ciertamente en forma insidiosa puede ser y también enfocada, ¿cierto?, hacia la línea editorial, lo que a ellos les interesa, y te puede sacar del tema perfectamente. Entonces hay que tener muy buen manejo de grupo. Entonces yo diría el líder, el cooperador, el payaso. ¿Ya? Y cómo me he manejado, bueno, hay varias formas también. Hay distintas acciones que yo por lo menos me he dado cuenta, y una de ellas es primero validar a las personas, que no tiene que ver con encontrarle la razón a ese asistente que me puede causar un problema, sino que básicamente validar desde su punto de vista lo que está diciendo y lo que está tratando de expresar, digamos, con eso que dice. Entonces, si lo valido, yo creo que me puedo tener un aliado más que un enemigo, y de esa manera dejarme también poder desarrollar quizás mi idea, como te digo, en contextos formales o informales. Eso me ha pasado a mí. No sé si a Mónica le ha pasado también, ha tenido algunos tipos de público difíciles o quizás más fáciles. No sé cómo ha sido su experiencia. Sí, en general, sobre todo en temas organizacionales, de liderazgo, prácticamente, que es como lo que más hago, muchas veces salen estos líderes que tú también hablaste, o los sabios, los que siempre quieren aportar eh, conocimientos extras, ¿cierto? Donde el manejo, la estrategia en realidad es agradecerles el hecho de que estén cooperando, agradecerles eh, su opinión y su aporte al grupo y seguir. No darles tampoco tanta cabida, porque muchas veces como son tiempos u horas acotadas y hay hartas temáticas o actividades que hacer, si dejamos que esa persona que sabe que una vez que uno lo valida y le dice, sí, sabes qué, muy bien, muchas gracias, te agradezco tu aporte, después quiere seguir, ¿ya? O pasa una cosa, o le das como más fuego, o en realidad lo mantienes a raya. Entonces ahí tienes que, y lo más probable es que ese sabio quiera seguir aportando sus cosas de sabiduría. Muchas veces, por lo menos a mí, cuando empiezan a hacer distintas preguntas o estamos hablando de un tema y esta persona saca algo que tiene que ver más con la profundidad del tema que estamos hablando, más que la materia propiamente tal, sino que temas más profundos, empiezo a animar a los demás a que digan qué opinan ellos también, para no darles protagonismo absoluto a ese sabio. Ya en cierta manera hacer participar también, y que los que estén de repente distraídos, porque muchas veces esos sabios no son solamente dentro de nosotros los sabios, sino que en los grupos organizacionales ya los conocen, entonces como que ojalá no los dejáramos hablar, porque en todas las reuniones probablemente sean ellos los que se llevan el protagonismo. Así que en cierta forma creo que aportar ese reconocimiento, ese agradecimiento, la humildad de también saber que él es un aporte, pero animar a la comunidad a que siga construyendo junto o participando en el tema y no darle mayor protagonismo, es como la forma de sobrellevar ese perfil, por ejemplo. No sé, ahí aporté con uno. Hay hartos tipos. Tú hablaste del Sí, payaso, varios, sí. hablaste, ¿cierto? Pero van saliendo así las personas chistosas. Ricardo, ¿tú con qué te topáis normalmente?
A mí me pasó algo muy simpático en alguna oportunidad, que está la persona que es muy aportante, no es el sabio, sino que en el fondo uno invita a familia, amigos, y por querer apoyarme, participa, participa harto, digamos. Entonces levanta la mano, hace una intervención muy buena, ¿cierto? Y después me hace una pregunta complejísima. Entonces, ¿qué hago con eso? Con una persona de muy buena Claro, voluntad, que es mi amigo, que es una persona que buena, es decir, que tiene la mejor intención, pero me claro. hace una pregunta imposible de responder. Bueno, ahí está la experiencia. Yo en ese minuto, cuando me pasó eso, tenía muy poca experiencia, y la verdad que lo que me pasó es que me corté, digamos, es decir, no supe muy bien cómo, cómo abordarlo. Es decir, fue un chasco, digamos, para mí, pero claramente ya después con más experiencia, esas son posibilidades, no es el payaso, no es el sabio, no es el pintamono, ninguna cosa, como pues se puede decir en buen chileno, pero sí es una persona que tiene una buena intención y, y pasa esto. Entonces, en Sí. ese caso, la verdad es que yo creo que ustedes lo han dicho, la honestidad es importante, Mm. y también cuando uno está hablando de un tema, si el tema se escapa a lo que uno está hablando, tiene que acotar el tema. Sí. Y si uno no lo sabe, también decir no lo sé. Sabes que no sé cómo responder esto. Creo que es demasiado profunda tu pregunta, es demasiado especial, o muy, es decir, muy enambicada, digamos, es decir, tiene muchos elementos que yo no sé cómo poder abordarlo, sí dar una respuesta muy corta quizás y decir que no sabe. Es decir, yo Mm. creo que también la honestidad, como lo dijeron ustedes, es fundamental. Yo no sé Sí, si sí. hay una tipología, digamos, ya que estábamos hablando de tipos de público, que Mm. habla acerca de la actitud del público. Entonces tenemos, y ya lo habían dicho ustedes, pero así como que me resuena a mí, en el fondo que hay públicos que están como que están de acuerdo contigo en lo que tú dices, que aprueban. Hay Mm. otros que son neutros, que no están ni a favor ni en contra de lo que tú estás hablando, y hay otros que están en desacuerdo. Entonces, ¿cómo lo hace uno ante distintos públicos? Entonces es importante conocer los que nos están escuchando, saber quiénes más o Sí. menos son los que están ahí. Oye, Ricardo, tienes toda la razón. Me aparecen dos temas, subtemas de este gran tema de los tipos de público. Cuando le toca a alguien como, como esto, que más encima, por un lado fue familiar, es decir, y por otro lado te quería colaborar, pero quizás te colaboró demasiado y se fue para otra situación que fue además más presionante, quizás te pilló de imprevisto, o sea, obviamente, y los buenos comunicadores efectivos, ¿cierto? Los buenos oradores tienen que estar preparados para un imprevisto, eh, o varios imprevistos, adaptarse a las circunstancias y salir ojalá lo más airoso posible, dentro de lo que tú mismo dijiste, la honestidad, para poder sentirse cercanos, creíbles y confiables de lo que tú estás diciendo, independiente de que la gente esté de acuerdo o no en lo que estás diciendo, pero el manejo del grupo, mantener un cierto equilibrio, armonía, ¿cierto? En un clima de respeto. Incluso también ser entretenidamente serio, que no significa estar como, oye, aboquémonos a lo que estamos preguntando, porque también eso crea cierta apatía en algunas personas. Y esas personas que se sientan mal, además, podrían eh, arremeter, ¿cierto?, contra ti, contra tus planteamientos, haciéndote preguntas insidiosas. Así que no sé si ese familiar realmente eh, quería colaborar contigo, capaz que tenía otro tipo de intenciones, así que, pero bueno, eso quizás me lo podrás contar en otro momento. Ahora, me pasa que también con ese tipo de público, por ejemplo, que de repente habla mucho o de repente también se va por las ramas, o sea, trata de hacer su pregunta, pero no se le entiende muy bien a qué se refiere. Normalmente yo lo que he hecho es hacer un poco algunas preguntas si es que no entiendo bien y le hago un resumen automáticamente y lo antes posible. Disculpa, lo que tú estás tratando de decir con todo eso que dijiste es esto, esto.
el tipo te dirá, si te dice que sí, efectivamente tú tienes ya la respuesta y puedes crear un puente. Yo por lo menos he creado un puente lingüístico con algunas frases prehechas que me dan la posibilidad a mí de continuar con lo que estoy diciendo, ¿ah? Con mi tema. Entonces, de esa manera también ahorro tiempo y como que no se nota que la situación fue complicada y así no estoy desvalidando al participante y así también me mantengo en el tema y en el rol de protagonista, porque la idea es que ese espacio donde estoy cumpliendo ese rol de facilitador, ¿cierto? O el que estoy dando a conocer y quiero que me escuchen o por lo menos que valoren ese momento, lo que necesito yo es tener cierto protagonismo y tengo que conservarlo y defenderlo de principio a final. Ya después habrán seguramente otros protagonistas en otro momento, pero ese es mi tiempo, mi momento, ¿ya? Y también me pasa que para yo no encontrarme con personas difíciles involuntarias, ¿a qué me refiero con eso? Que me ha pasado, por ejemplo, aquí frente a las cámaras, que de repente he visto gente que coloca caras o posturas y quizás no han dicho nada y no quieren no quieren perjudicar, pero yo de repente podría tender a interpretarlo como que tiene que ver con algo personal, como que están tratando de decir algo con sus gestos. Entonces, normalmente ya en forma presencial o en forma online me he dado cuenta que no puedo estar siempre mirando las caras, ni menos tampoco estar con algún asistente que por muy colaborador o simpático que parezca quizás con sus intervenciones, coloca algunos gestos que podrían a mí hacerme interpretar o desconcentrar de lo que estoy diciendo, o interpretar derechamente como que me está tratando de decir algo relacionado conmigo. O sea, recuerdo una imagen de un momento donde había un tipo que estaba súper así con cara como que me estaba probando, ¿cachai? O sea, hizo un par de preguntas, pero todas colaborativas, o sea, súper bien. Y el tipo ahí, y asentaba, y sonreía un poco, y yo me anclé, como que me quise ayudar con esa persona. Pero ahí fue precisamente donde cometí el grave error, porque esa persona en un minuto hizo así, como que, no sé, algo le pasaba y yo lo interpreté como que algo estaba mal de mi intervención, de lo que estaba tratando de decir. Y cuando tuvimos un break, le pregunté derechamente porque agarré cierta confianza con esa persona y me dijo, no, es que se me apareció que cuando salí muy rápido de la casa, no estoy seguro si dejé la plancha enchufada o desenchufada. Entonces no tenía nada que ver conmigo, pues, o sea, de verdad que me pasé el medio rollo porque pensé que tenía algo que ver y eso es porque, claro, normalmente cuando nosotros estamos frente a algunos grupos nos ayuda supuestamente mucho el estar con gente o conectarnos con gente que de repente como que nos aprueba, como que nos sigue, nos acompaña en este proceso de la intervención que estamos teniendo. Entonces, pero a veces contraproducente. Luis, aprovechando que estás contando eso, ¿cuál es la experiencia que tienes, Mónica, y tú, digamos, respecto al equilibrio entre esa percepción que uno debe tener del público, en el fondo con esa empatía, que uno está atento a las emocionalidades del público, con esto que dices tú de no hacerle tanto caso, porque si no uno se afecta, porque claramente si alguien se toma la cabeza, uno dice "Oh, algo mal o dije algo tan tremendo". ¿Cuál será el equilibrio? ¿Cuál es la experiencia que tienen ustedes? Porque dice, bueno, soy empático y capto la emocionalidad del público, o no, no le tengo que hacer caso, porque si le hago caso me puede afectar. ¿Cuál es la experiencia? Yo de verdad lo pregunto porque quiero también aprender, digamos, de ustedes en el sentido de su experiencia. No sé, Mónica, tú, no sé. Sí. A ver, según la pregunta que lo que entendí, ¿ya? Con respecto a qué tanto sería ese equilibrio, siento que no perder el foco de lo que estás ahí, lo que decía Luis delante, saber que tú eres el protagonista y que tienes que llevar a cabo una tarea. Y esa tarea o el foco que tienes, tenerlo súper claro, cosa que en el momento en que sientas al público, que empatices con el público, que sepas lo que más o menos tienes que hacer para llevarlo a ese punto de aprendizaje o de motivación o el foco que necesites, vaya para allá y no necesariamente te apague a ti.
no que te dejes llevar por el público, sino que tú lleves al público a ese objetivo. Siento que por ahí va ese punto de equilibrio, porque está bien ser plástico y entenderlo y poder captar algunas señales, pero si captas algunas señales, llévalas a donde tú quieres que vayan. No sé, Luis, yo creo que por ahí, para mí, eso es un punto de equilibrio, tener claro mi foco. Sí, sí, yo creo también, concuerdo plenamente contigo en el sentido de que el objetivo de lo que yo quiero entregar, del aporte que quiero hacer, y para eso es muy importante redactar, ojalá, no tenerlo en la memoria, sino que saber cuál es el mensaje que yo quiero dar. Si yo no tengo claro un objetivo de mi intervención, de qué quiero dejar en el público, qué quiero que la gente ojalá retenga y se lleve para la casa de lo que yo dije. Si yo no tengo claro eso primero, mal podría anclarme, ¿cierto?, de algunos asistentes o salir del paso y darle este puente de respuestas, ¿cierto?, honestas, pero que siempre logren no solamente que yo mantenga el protagonismo, sino que también que yo pueda dejar el mensaje y que se entienda realmente bien lo que quise dejar en la mesa, ¿m? Una vez que ellos se vayan. Porque yo podría, solamente por tratar de mantener el rol, de repente hablar súper bonito y quizás ser yo el único que habla o el que tiene respuesta para todo, pero finalmente la gente no termina entendiendo muy bien lo que traté de decirles. Eso es lo que yo le llamo el cantinfleo, o sea, puedo hablar muy bien con mucho arte y muy entretenido, pero quizás no estoy enfocándome bien con respecto a mi objetivo, al mensaje que quiero dejar. Entonces yo siento que eso es súper importante para mantener ese equilibrio. O sea, por un lado, el manejo del grupo, para poder conservar ese protagonismo. Y por otro lado, el objetivo, la frase, la idea que yo quiero dejar en la gente, ¿ya? Porque incluso si tuviera algún problema con algún asistente o todo el grupo asistente, si de alguna manera visualizo que contribuye, aunque paradójicamente, digamos, la situación es difícil, pero contribuye eso, a dejar en claro un mensaje que el mensaje que yo quiero dejar en las personas, está bien igual. Muchas veces me ha tocado, por ejemplo, tener algunas experiencias en donde ha ocurrido un conflicto y ese conflicto ha servido mucho para poder hacer la reflexión sobre lo que pasó hace algunos minutos atrás o con tal o cual participante. Y me ayuda mucho también eso a poder dejar en claro el mensaje que finalmente yo quiero dejar en las personas, una vez que ellos se vayan. Entonces, te fijas, y eso es manejo de grupo, eso tiene que ver más allá de saberse alguna materia. Muchas veces las personas te agradecen más que la cantidad de conocimiento y experiencia que tú tienes, te agradecen el momento que vivieron, cómo lo hiciste sentir, qué tan lúdico fuiste, qué tan participativo fuiste, que se armó independiente que hayan habido públicos difíciles, ¿cierto? Una persona difícil o todo el grupo, hubo una experiencia, una camaradería, un respeto por ver distintos puntos de vista y un manejo armónico del momento que vivimos. Y eso yo creo que lo agradecen mucho más que la cantidad de materia o quién tuvo la razón, quién tiene la respuesta. Y eso también de la honestidad, lo que tú dices, Ricardo, también es súper de decir, bueno, que no sé, ¿cierto? O que efectivamente quizá es muy amplia la pregunta, muy profunda, y quizás te puedo dar una respuesta teniendo un poco más de elementos, ¿cierto? Para que conversemos en otro momento y te lo podría, digamos, o hacértelo llegar una respuesta más contundente. Y también lo que dice Mónica también, que me ha pasado, donde yo he hecho participar a otras personas también, para que podamos entre todos darle una respuesta. Y así también me ayudan un poco a poder hacer, primero, más dinámico, segundo, poder también conocer las opiniones de otras personas, porque quizás el que protagoniza ese momento no es solamente el que está hablando, quizás quieren hacerlo también otras personas y no todos están de acuerdo con esa asistente, por ejemplo, si se trata de un asistente conflictivo. Entonces, es un tema efectivamente interesante porque da para mucho y cada uno de nosotros ha tenido experiencia, pero creo que en cada una de estas experiencias nosotros quizás hemos logrado ya retener algunas estrategias que nos pueden servir
según el tema, según las personas con las que nos hemos encontrado, y nos vamos a seguir encontrando porque las personas somos impredecibles y normalmente no somos tan claros en lo que necesitamos expresar. A veces nos cuesta expresar nuestras necesidades, a veces andamos por las ramas, no somos tan efectivos. Por eso que están los cursos de oratoria, por eso que está este programa, precisamente para ayudar a las personas a aclarar un poco algunos puntos y imaginarse también desde distintos puntos de vista cuáles pueden ser las estrategias que para ellos les pueda servir mejor. ¿Mm? Eso es lo que podría decir. Buenísimo, buenísimo. Sí. Oye, tengo una pregunta, a ver ¿cuáles son los mayores desafíos? Es decir, yo creo que ya hablamos del tema, pero alguno que tú dijiste algo de un familiar, digamos. No sé si Mónica tiene alguna como historia de repente o algo que le haya pasado que no necesariamente salió airoso, pero yo creo que, porque uno a veces no sale airoso, pero igual te sirve como experiencia, hasta que de repente te vuelva a suceder de nuevo. ¿Tienes alguna experiencia que te haya encontrado, ya sea en un ámbito familiar, con amigos, o bien en un curso así formal que hayas preparado? Sí, contando una vez mi historia y teniendo mucho miedo y pánico escénico antes de empezar ya a dedicarme a ser facilitador o a dedicarme a ser docente y seguir este hermoso camino, siento que el gran desafío fue perder el miedo al ridículo, a que se rieran de mí. Ese fue un desafío en un lugar como de 500 personas, donde haciendo mi presentación lo más seriamente posible, un poco nerviosa, no sabiendo qué es lo que decía, debo haber dicho algo chistoso ahí en el público, eh, a la par con la persona con la que estaba, que era mi ex marido en ese momento, y las personas se rieron tanto, y ahí noté que todo ese miedo, esa esos pensamientos, esas creencias que tenía antiguamente de que era terrible que se rieran de ti, no eran tanto así. Y he podido disfrutar hoy en día, no es que me haga la payasa cuando estoy haciendo las presentaciones, pero disfruto mucho que la gente se ría, que nos riamos juntos, que compartamos juntos, eh, de repente desde mis propios ejemplos o contando algo, pero siempre sosteniendo un ambiente donde la alegría esté presente, donde estemos pasándolo bien. Eh, Creo que ese ha sido uno de mis grandes aprendizajes, Luis, y desafíos de mí misma, perder el miedo al ridículo, reírme de mí misma, no a modo de burla, sino que de verlo como una situación o una herramienta, de repente algo que yo puedo sacar, que sé que funciona. Importante eso, ¿verdad? Porque efectivamente la experiencia es la madre de la ciencia, como dicen. Yo recuerdo haber tenido una experiencia también, por ejemplo, en Lota, con presidente de sindicato de Lota y profesores. Es decir, imagínate ese contexto eh, de tratar de los primeros segundos, los primeros minutos, 5 minutos, estar en un curso, que además era un fin de semana, y el rector de ese colegio, instituto, parece, iban solamente mujeres. No sé por qué, no recuerdo por qué eran mujeres, pero solamente mujeres, y el jefe de ellos los había obligado a ellas. Y era un sábado y un domingo. Y la mayoría tenía hijos y eran madres solteras. Y además tenían mucho que ver también con temas sindicatos, había mucho tema político también, entonces no era un grupo fácil de antemano, digamos. Y ahí yo me acuerdo de que lo primero que hice fue primero hacerme el simpático, por supuesto, en llegar, yo estaba ahí desde Concepción, ¿cierto?, a Lota. O sea, más que hacerme simpático, quise entrar en buena onda desde el principio con ellos. Yo siento que yo disfruto también con la gente y me gusta acompañarla, ayudarla y escuchar también un poco digamos, sus demandas, lo que quieren expresar en relación al tema que yo llevo. Pero me acuerdo que en ese momento era, eh,
hice la primera pregunta. Bueno, ¿alguien quiere hablar de las expectativas que tienen con respecto a este curso, lo que vamos a partir, ¿cierto? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vienen de ánimo? Y una chica sí levanta la mano. Dice, yo no quería venir a este espacio, a este curso. Yo soy madre soltera y tuve que dejar a mi hijo con un vecino que apenas conozco. Yo fui obligada a venir para acá porque si no, capaz que pierda el trabajo. Entonces, me doy cuenta de que, claro, yo teniendo toda ese contenido, las experiencias, metodología, programa aprobado, me encontré con algo que no estaba preparado para eso. Aun cuando yo me pusiera a preguntar antes cómo están las personas, cómo vienen, qué nivel de instrucción tienen, si hay alguna expectativa. Incluso me acuerdo que pregunté si había algún líder negativo o alguien que, no, y la percepción fue como que, no, todos son iguales, son muy parecidos, claro, y la mayoría, por no decir todo, digamos, están en una misma parada, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que la segunda participante se sugestionó con la de la primera y empezó a decir lo mismo y empezó a meterle más carbón al fuego. Entonces, fue súper difícil partir los primeros 5 minutos. Recuerdo que la principal estrategia fue la que hice, porque ya, o sea, le tuve que dar el pase a varias personas. Yo recuerdo que eran como 8 o 10 personas y eran como 30. O sea, entonces, para no estar todo el rato, ni tampoco sugestionando a todos de que esto iba a ser horrible, una pesadilla, iba a ser algo súper eh, contraproducente para su vida profesional, para su vida personal, que el niño seguramente cómo estaría con el vecino que no conocen, no, pero y con todas esas noticias, además, ¿cierto? El contexto del abuso a menores, imagínate. Y no tenía, y claro, yo recuerdo que era liderazgo y motivación organizacional, creo que era algo así. Entonces, totalmente contraproducente. Yo dije, si no lo manejo en este momento, los primeros minutos, se me va a hacer mucho más difícil y recién estamos comenzando la jornada del sábado y viene el domingo después. Entonces, súper complicado. Eso fue más complicado que todo lo que yo traía como conocimiento o incluso el poder decir que no sé alguna respuesta, ¿cierto? Y que después la voy a decir o en el break lo conversamos un poco más o lo averiguo para poder darle una respuesta satisfactoria. O sea, eso yo creo que era un 1% importante con respecto al manejo de grupos, la parte emocional con la que ellos se estaban conectando y versus con la emoción y el clima que yo quería dejar a las personas. Entonces, para mí fue súper complicado y tuve que empezar a intervenir entre medio de un participante con el otro. Mira, entiendo el problema, algo de información tengo, lo que sí les puedo decir es que podemos hacer break, pueden llamar a sus familiares, ¿cierto? Y vamos a tener un tema entretenido, yo estoy aquí para apoyarlos, ayudar. Oye, fue una intervención que fue haciendo de a poco y creo que ya más o menos la novena o décima persona que habló dijo, bueno, yo también tengo problemas porque, ¿cierto? Tengo esto, pero parece que por lo que usted dice y todo lo que como que hemos comentado entre medio de los participantes, lo vamos a pasar súper bien y además va a ser súper productivo para nosotros porque nos va a servir no solamente para nuestro trabajo en el colegio, ¿cierto? Sino que también para la vida. Entonces ahí, a partir del noveno, ¿cierto? De la novena participante, me di cuenta que ya pude ir cambiando a poco el discurso y la sugestión del grupo, ¿ya? Para que no se me fuera de las manos y finalmente fuera una experiencia terrorífica, no solamente para los que estaban ahí, sino que también para mí, ¿ya? Así que creo que logré salir airoso de eso y me encontré con varias fórmulas en ese momento, estrategias que me sirvieron y todavía conservo en mi recuerdo, en mi retina, por si alguna vez me vuelve a suceder algo parecido. ¿Fuiste empático o no, Luis, en ese minuto? Bueno, efectivamente, o sea, yo por un lado no podía entrar en contradicción con lo que decía el jefe, porque era el que estaba mandando ahí, ¿cierto? Este curso, y además las necesidades las tenía. Había necesidades, había poca colaboración, había poco conocimiento con respecto a lo que son los climas laborales, ¿cierto? Al buen trato, ¿cierto? A escucharse un poco más, a tener sentido
de pertenencia como equipo. Eran solamente un grupo, cada uno se preocupaba de su metro cuadrado y listo, y lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Entonces, había una necesidad de yo poder colaborarles con ellos, y sentí que era necesario, y estaba a nombre, por supuesto, del colegio y del rector, que en lo que estábamos súper alineados en esa necesidad. Pero también me encontré con este otro tema, que era las circunstancias en las que se encontraban ellos, producto de este sábado y domingo, ¿cierto? Donde las prácticas, por supuesto, de la jefatura no fueron como tan buenas o tan claras, ¿cierto? Y perjudicaron de antemano ya a la gente, al ambiente, de cómo venían desde las 8:30 de la mañana, o sea, y esto era hasta las 5 o 6 de la tarde, imagínate, con almuerzo, todo lo que quieras, pero igual había un ambiente ahí en Lota súper denso. Entonces, creo que el tema de la empatía me llevó a mí no a encontrarle la razón a uno y al otro no, o sea, como que el jefe malo, ¿cierto? No, sino que buscar un punto de conciliación, de acuerdo, en donde tenemos que cumplir una meta, pero también tenemos, por otro lado, que tratar de hacer lo mejor posible para poder sacarle provecho a esta experiencia, ¿ya? Y eso creo que me sirvió mucho en mantener ese equilibrio de empatía, pero sin dejar de lado ninguna de las dos necesidades de la persona que me invitó a hacer esta intervención, ¿cierto? Y por otro lado, el público con sus necesidades y expectativas. Y eso, obviamente que lo fui aprendiendo en esa circunstancia, en esa situación, y también en muchas otras que me ocurrieron. Y estoy hablando también de hace si yo llevo 17 años en capacitación, haciendo training de personas, yo creo que de haber sido unos 15 años atrás, o sea, 2 años después me ocurrió eso. Entonces, ya ha habido harto camino recorrido. Sin embargo, sigo aprendiendo porque todas las circunstancias no son las mismas. Entonces, me he encontrado con nuevos escenarios. Imagínate el tema de la pandemia, el tema de sentirse solo, el tema de que ya no tenemos presencialidad. Entonces, a mucha gente ya la estresa de antemano. De antemano. O sea, el hecho de que no puedan, no, es que me falta el audio, la cuestión, y la persona ya se complica y no está con el mejor de los ánimos al momento ya de que arregló su audio y está empezando a participar. Entonces, pero yo diría que efectivamente este es un juego de mucho tiempo, y yo creo que para siempre, en definitiva. Es todo un arte que no se termina nunca, porque las personas, como te decía, son impredecibles, somos impredecibles, y no siempre comunicamos lo que realmente necesitamos, entonces, de las otras personas. Entonces, es parte del proceso nomás, pues, el aprendizaje. Qué bonito escuchar tu relato. Me recordaste momentos que se han dado mucho en este periodo, sobre todo que dices tú, de que la gente necesita desahogarse. Es decir, creo que los primeros minutos de un curso, los primeros espacios de interacción con el público, muchas veces, no siempre, pero muchas veces se dan estas cosas de que alguien se abre a decir que está ahí a pesar de que, porque es obligación, porque tienen estas horas, que ojalá los trabajos no sean tan largos, porque no tienen mucho tiempo, porque el hecho de estar con teletrabajo, esto es actual, con teletrabajo ha derivado en que está trabajando más de lo que trabajaba antes cuando era presencial, etcétera, etcétera, como también existen algunos que están agradecidos del teletrabajo. Pero ese manejo y también del reconocimiento de que están ahí por algo, que son responsables, hacer ese reconocimiento, qué bueno que estés acá y que hayas dejado eso, lo que tuviste que hacer, espero que valga la pena, porque lo que yo te vengo a entregar, sí o sí, y ahí está tu responsabilidad como orador, tiene que estar dentro de esa claridad de mensaje que quieres dejarle a este público para que valga la pena que haya estado un sábado en la mañana o que haya estado un domingo, ¿cierto?, en alguna capacitación, o que se haya conectado en la noche, que haya valido la pena el sacrificio de querer aprender y aportar o incorporar algo nuevo en su vida. Y ahí Claro. esa responsabilidad, desde el cariño, siento que es súper importante, Luis. Yo eso lo he aprendido harto de ti. Yo no llevo tantos años como tú, pero he aprendido harto de ti. Gracias. Yo creo que no solamente los años, porque si estamos hablando del tema de, por ejemplo, de capacitaciones o de ese tipo de instancias,
eh, la verdad es que siento que es mucho más amplio porque obviamente que en cualquier situación, sea familiar, sea, como lo dije anteriormente, situaciones informales donde tú quieres, ¿cierto?, decir algo y quieres sentirte escuchado y de repente no tienes un público o un grupo, como le pasó a Ricardo, que sintió que eran los más cooperadores y que lo iban a apalancar, ¿cierto? Al final terminó siendo una cosa como más difícil que tus propios que tus propios enemigos, así como que otro tipo de público que no conociera, ¿cierto? Y que ni siquiera sabes, digamos, que son impredecibles. Entonces, claro, suceden temas, digamos, que no solamente tienen que ver con el rubro, muchas veces lo que uno se dedica a nivel laboral, sino que también en tu propia casa, con tus propios amigos. Cuando tú quieres, de alguna manera, sientes que, que, que quieres aportar en algo y necesitas ese espacio para que te validen por lo menos escuchándote, entregándote un espacio donde tú puedas intervenir. Y ahí donde se produce el tema del manejo de público, ¿ya? Y creo que los mejores tips, la mejor escuela es la de conversar, ¿cierto? O compartir las experiencias y los puntos de vista como este espacio, digamos, nos otorga, ¿cierto? Esa posibilidad, porque libros hay muchos de manejo de grupos, pero no a todos les sirven lo mismo. Y tiene que ver mucho, como te decía anteriormente, como con, con las circunstancias. O sea, no siempre estuvimos en pandemia, no siempre estuvimos en confinamiento. ¿Ya? Muchas veces, independiente, en el caso mío, por ejemplo, yo trabajaba mucho desde la casa, online. Fue algo más familiar, pero para la mayoría de la gente quizás no es tan así. Entonces, se encuentra con otro formato y otro tipo de público y ambiente en donde quizás se le ha hecho más pesado incluso, independiente de la cantidad de tiempo, de experiencia en manejo de grupo. Siempre, y también, en este caso, por ejemplo, cómo manejo el grupo en mi familia, donde lamentablemente los mismos espacios que eran antes para almorzar, para descansar, ahora son oficinas, están hechos como ciertos espacios de trabajo, quizás de ejercicio, o sea, se ha mezclado muchos espacios con predisposiciones. Entonces ha sido más difícil para algunos que para otros. ¿Mm? No sé qué opinas tú, Ricardo. Absolutamente de acuerdo. De hecho, hace muy poco tuve esa experiencia que dices tú de lo importante que es el contexto, digamos, donde yo estoy hablando, de donde yo estoy conversando. Y hace como 2 o 3 meses atrás tuve la experiencia yo siempre, es decir, he hecho talleres de oratoria, pero eran presenciales todas las veces. Y me tocó hacer uno online y realmente fue un desafío. Y bueno, y aprovecho de agradecer a Luis que él me ayudó mucho en eso, porque no sabía cómo hacerlo. Es decir, no es lo mismo hacerlo presencial que online, y yo le decía a Luis cómo lo hago, y ahí Luis me dio mucha ayuda de muchas maneras. Es muy importante porque, de nuevo, tomando en consideración que uno quiere tener un efecto en las personas, digamos, que le está enseñando, quiere uno aportar, quiere realmente que les llegue, que les interese, que motivar a la gente, que se entienda lo que uno está, que lo valoren, etcétera. Es otra cosa, es diferente, no estamos presencialmente, no es lo mismo la presencia que estar viendo una pantalla, y uno se tiene que acostumbrar a nuevos formatos. Y eso también es como una forma distinta de público, porque no necesariamente todos tienen sus cámaras encendidas porque tienen algún problema o no se escucha bien, no, hay miles de problemas. Entonces yo coincido absolutamente con Mónica y con Luis que esto que uno puede escuchar de nuevo, yo siempre lo digo también, miles de tips, muchos tips, pero otra cosa es cuando uno tiene el problema o está en ese minuto delante de un público y tiene que resolverlo. Ahí uno aprende. Y puede ser que sea un chasco o que lo resuelva bien, pero hay un aprendizaje en ese momento. Y yo creo que de los momentos que yo por lo menos más he aprendido ha sido cuando no lo he podido resolver bien, cuando me he visto paralizado o me he visto ridiculizado o me he visto que todas esas situaciones las he vivido. Entonces me han pasado Claro. cosas y uno sale adelante, pero se siente con una dificultad enorme. Así que
Coincido absolutamente contigo, Luis, y solo agregar una experiencia que, porque hemos hablado de las personas difíciles, público difícil, o públicos que hacen preguntas complejas o hacen comentarios, no sé, que desajustan el entorno, pero a mí me tocó algo que el público estaba muy conectado, estábamos muy conectados, era presencial, eran profesores, psicólogos y directores de colegio, y estábamos haciendo un taller de herramientas de coaching para profesores, para psicólogos. Y en algún minuto di la palabra, hice una pregunta, di la palabra y alguien dio un testimonio y respondió lo que yo había preguntado. Y a mí me pasa mucho eso, que, bueno, de ahí lo comento, que me emocioné, me conmoví, mejor dicho, la palabra me conmoví con lo que me estaban contando. Me llegó muy profundamente, algo me pasó, y claro, me quedé callado. Eran por lo menos 40 personas que estaban como en un círculo, digamos, yo estaba en el centro, con una pizarra, y de repente me quedo callado con el testimonio que me estaban entregando, y me empiezan a caer las lágrimas. Se empiezan a caer las lágrimas. Entonces uno dice, ¿qué hace uno eso? Y la directora del colegio me vio en esto y dice, Ricardo, dice, paremos, y dije, no, no paremos, sigamos. Es decir, tuve que respirar profundo, me repuse de ese minuto y lo tomamos como un aprendizaje en el fondo, y les expliqué, lo que me está pasando en este minuto es que yo me conmoví con ese testimonio, me llegó al corazón, fue para mí significativo, y tenemos que seguir, y bueno, y continuamos con otro testimonio, y me demoré unos 30 segundos de haber sido de incomodidad, yo creo, para ese público que estaba ahí, y lo más bonito fue el final, cuando ya terminamos nuestra actividad, hicimos las dinámicas de cierre, varios de los profesores se acercaron, y me dijeron, Ricardo, gracias por esos segundos que tuvimos conectados contigo, con una, no sé, puede ser una tristeza, algo que en el fondo las lecturas que hacen es como que quizá a mí yo viví esa experiencia que estaban contando ahí, quizá algo me pasaba con eso, entonces fueron muy empáticos conmigo y se acercaron y agradecieron el hecho de haberme mostrado vulnerable ante una situación. Que algunas veces uno tiene ese paradigma de que uno no tiene que ser vulnerable, en las organizaciones sobre todo, sino que se tiene que mostrar como impertérrito, ¿cierto? Que no refleja ninguna emoción, no, yo tengo todo controlado, y por eso que yo creo que también es muy importante lo que han dicho ustedes durante toda esta conversación, de la honestidad, de la empatía, de todos esos elementos que cómo se conjugan, que no hay una fórmula, yo no sé cómo decir, oye, hay que ser empático, ¿qué significa? Que tengo que escuchar activa, que tengo que mirarlos, que los tengo que responder, ¿qué es lo que significa eso? La única forma, yo creo, por lo menos a mí me pasa, está bien estudiarlo, está bien enseñarlo, todo eso, pero la mejor forma es la práctica, es en la tabla, estar en la tabla y estar ahí en la experiencia. Y ahí sí que a uno le pasan cosas y tiene que salir adelante. Sí, fíjate que el manejo del grupo es súper importante. Bueno, ya lo hemos dicho harto, pero el tema de la experiencia es fundamental. Mónica, ¿querías decir algo? Sí, que según lo aprendido como alumna tuya, Luis, eso que describía Ricardo, que tiene que ver con conmoverse, con mostrar las emociones y seguir, tiene que ver con humanizar tu comunicación, que es lo que él siempre promueve, que seamos humanos, que mostremos nuestra esencia, que no nos parezcamos a nadie, que lo que nosotros tenemos que entregar está ahí y es único en cada persona. Así es que cada una de las personas que está escuchando este concepto y viendo que hay distintos públicos, si a ti te tocó hoy en día hacer una charla, hacer una presentación, sé tú mismo. Está bien tener técnicas, está bien aprender cosas, está bien tomar clases con alguien que sabe, sin embargo, que seas humano, que no te vuelvas una máquina de memorizar lo que tenés que hacer, sino que sentir lo que estás haciendo. Como lo hace, y que te permitas conmoverte, que te permitas mostrar, porque eso lejos es lo mejor dentro de una comunicación. Oye, pero espectacular esa reflexión la que acabas de hacer, Mónica, porque, o sea, me resuena mucho y siento que al alero de lo que contó Ricardo, el humanizar la comunicación y cómo concilias esa humanización de lo que quieres
de tu intervención, ¿cierto? En ambientes formales o informales, y conciliarlo con estrategia, con experiencia, con conocimiento, todo lo que tiene al servicio de ese momento para que sea, ojalá, una experiencia agradable para todos, provechosa, porque no siempre, cuando hablamos de lo que decía Ricardo, algo agradable, como que lo estamos pasando bien, pura risa, todo bien, no, realmente son quiebres que hay ahí entre el expositor, ¿cierto? Y el público, o solamente el expositor, como el caso de Ricardo, que le pasó. Todo eso contribuye a nutrir experiencias que son únicas, son del momento, y que lo más probable es que si logran llevarse en forma armónica, van a contribuir siempre a dejar algo más que lo que la gente venía a buscar, ¿ya? Entonces, siento que es súper importante eso, el humanizar nuestra comunicación, para que desde ahí podamos lograr primero la conexión con las personas, y seguramente a través de esa conexión, varias personas que quizás venían previamente ya maquinando alguna predisposición emocional, alguna situación, quizás no lo hagan, no se sientan llamados ni conectados con esa energía, quizás como para echarte a perder el momento, ¿cierto? O quitarte protagonismo, ¿cierto? O hacerte difícil ese momento que tú quieres con la mejor intención aportar, dejar tu mensaje. Bien, bueno, estamos terminando entonces, queridos amigos, compañeros, a toda la audiencia. Creo que da para mucho más, como dijimos, capaz que tengamos un nivel 2 de conversación de este tema, y siempre siguen habiendo preguntas, y siempre hay más reflexiones, y siempre hay más historias, ¿ya? Así que yo quisiera, como para hacer un redondeo, ¿con qué nos vamos? Mónica, Ricardo, algo que quisieran, como para ir terminando un poco nuestra conversación de hoy con el público, la gente que nos está viendo, escuchando, y seguramente le han razonado varios temas que se han sentido identificados. Algo así en poquitas palabras, una reflexión final, Ricardo, Mónica. Yo sí que las personas que están conectadas, qué bueno que estén aquí. Nada es casualidad, y qué rico tener este tipo de espacios para poder ir aprendiendo. A mí me hubiera encantado haber tenido un espacio para poder tomar algunas cosas y que sean de libre acceso, como lo está haciendo este espacio que creaste, Luis, y más aún con expertos como ustedes. Así que me siento honrada de estar participando aquí y feliz de poder contribuir con la comunidad que está presente y escuchando ahora. Gracias. Bueno, yo agradezco, digamos, la posibilidad de compartir las experiencias, y por supuesto que yo espero que sea aportante, sea valioso para los que nos están escuchando en todos los sentidos, y siempre retomo todo lo que se ha conversado acá, lo que ha dicho Luis y Mónica respecto a la importancia que tiene el objetivo, el propósito de lo que se está haciendo, que fundamentalmente es dar valor a las personas, entregar algo valioso, algo que nos permite ser mejores personas, comunicarnos mejor, y cuando uno está conectado con ese propósito desde el corazón, claramente hay muchas dificultades, pero todas se superan, porque yo creo que el amor es un motor extraordinario en el ser humano, que toda la adversidad, que todas las complejidades, que todo eso se puede superar gracias a que existe una cosa que se llama amor, que tiene muchas definiciones, pero para mí es un motor que alimenta el propósito y nos hace ser mejores seres humanos, más colaborativos, más cercanos, más humanos, todas estas cosas que han dicho ustedes. Así que muchas gracias, Luis, también por este espacio. Muchas gracias, Mónica, por compartir con nosotros y por darme esta oportunidad. Muchas gracias a ustedes, chiquillos, y bueno, y nos preparamos ya para quizás responder algunas preguntas, ¿cierto? Algún comentario que tenga la gente que nos está viendo, las que está por vernos. Les vuelvo a invitar a que pongan me gusta, ¿cierto? A esta publicación, a este programa, al fanpage también, para que podamos, ¿cierto? Ustedes pueden recibir notificaciones de nuestros encuentros, ¿cierto? Todas las semanas, los días miércoles a las 20 horas, esperando, si Dios quiere, que
podamos volver a vernos, poder tener ojalá una comunidad que resuena con este tipo de temas y otros también que están por venir, temas súper interesantes que tienen que ver no solamente con una comunicación en tu nivel laboral o quizás porque lo necesitas para algo en concreto, sino para la vida, sobre todo en temas de oratoria hacia los distintos contextos de pandemia, confinamiento, ahora que algunas comunas están retrocediendo y algunos quizás se mantienen ahí estancados. Estamos en Santiago, por lo menos, y seguramente algunos en el sur también están viviendo algo muy parecido. Así que le doy muchas gracias, Ricardo, Mónica, gracias por todo. Una vez más, una tremenda reflexión, el aporte que ustedes han hecho, y dejo invitada a toda la gente para el próximo conversatoria, si Dios quiere, ¿cierto?, en este mismo fanpage a las 20 horas todos los días miércoles. Muchas gracias, chiquillos. La próxima semana. Y que estén muy bien, ¿ah? Listo, la próxima semana, si Dios quiere. Cuídense Chao, mucho. Chao, chao. Chao, chiquillos. Que estén bien.